06. Empezamos la sesión. Bueno, empezamos es un decir. Voy a intentar compartir compartir pantalla. Esta es continuación de la reunión que tuvimos, o de la charla que tuvimos hace 2 semanas, me parece una semana y media. En aquella nos centramos bastante en ver que hay mercados que tienen un comportamiento especial, a qué era debido y qué tipo de comportamiento podían tener. Era debido a que coincidían, convergían en el mismo mercado, en el mismo momento, una serie de tecnologías que estaban en crecimiento, tecnologías que iban a tener un crecimiento exponencial y que estaban iniciando o a media subida de la recta exponencial con una fuerte tendencia al alza. O que a la vez, que tenían unas tendencias de abaratamiento de costes también exponenciales. Las dos cosas pasan a la vez. Decíamos, esto ha pasado en el principio del siglo XIX con 3 tecnologías, que eran la electricidad, el coche y el teléfono, la máquina de vapor, depende de cómo se quiera ver una u otra. Y eso provocó la revolución industrial. Y esas 3 plataformas, estas nuevas tecnologías, hoy en día hay pues como 9, 12, 15 nuevas tecnologías que están también convergiendo en sus puntos de crecimiento o de disrupción, que se dice ahora, que cada vez le estoy cogiendo más manía a esta palabreja. Clarísimamente, la capacidad de computación, clarísimamente la capacidad de producción eléctrica, clarísimamente medicina. En cualquier, la escuela se ha creado como un par de escuelas, ¿no? La escuela de Peter Diamandis de la Universidad Singularity, que está en San Francisco, que dice que el crecimiento es imparable, eso seguro, y que proviene todo tiene su raíz en la revolución de la información. Es decir, cualquier sector que trabaje con unos y ceros o sea capaz de trabajar con información va a tener un efecto disruptivo, va a tener un crecimiento exponencial. Ha aparecido también otras teorías, ¿no? Hay sobre todo una empresa que se llama Rethink, que yo la veo más del este de Estados Unidos. Esta es más industria, esta es más curiosa, llega a conclusiones más directas y no centra toda su atención en lo que son la capacidad de crecimiento de la propia información en cada uno de los sectores. Sabéis que, no hablamos de inteligencia artificial y otros tipos de temas hoy. Hoy vamos a hablar de 4 temas que os voy a plantear. En ninguno de estos sectores he trabajado. Yo siempre intento ser lo más honrado posible. Yo soy abogado, no he trabajado en ninguno de estos sectores. Yo soy un lector y que lo único que hago es que recopilo lo que leo y os lo presento, con la intención de que ayudaros a pensar y divertiros, y además, por si vosotros tenéis idea de qué es lo que va a pasar en el sector en que habéis trabajado, me lo digáis y entonces lo añadiremos aquí. O si vosotros pensáis que en un sector que no habéis trabajado pero que tenéis información, tenéis opinión, pues que me lo digáis y la apuntaremos. Y al final miraremos de tener una opinión general de SECOT de lo que va a ser la disrupción industrial y tecnológica y social en los próximos años. No hablo de la importancia que esto va a tener en el ser humano, porque me parece que esto tiene que madurarse y además discutirse más en una sesión aparte. Pero es donde yo, como abogado, me sentiría más cómodo, ¿no? No lo debéis saber, pero la mayor parte de la carrera de Derecho
nos la pasamos estudiando historia, filosofía de la historia y filosofía del pensamiento. Con lo cual, pues, en teoría estos temas nos gustan. Punto. Decíamos, y vamos a pasar ya, para enganchar con el anterior. Esto no va, primer fallo. Ahí, chan, primer fallo tecnológico. Venga. Vamos a hablar de hacer una introducción de la disrupción en el sector de la comida, de la alimentación, en el transporte y en la energía. De largo, el elemento más importante, que si es verdad lo que voy a decir, más influencia va a tener en la sociedad, va a ser la disrupción del sector de la energía. Pero el de la alimentación es muy curioso y tiene efectos importantísimos. Y el del transporte es el que nos es a todos más atractivo, porque parece, y que todo el mundo sentimos que somos capaces de hablarlo y discutirlo y tener opinión. Antes de empezar, ¿me habéis todos bien? No hace falta que tengáis los micrófonos cerrados porque somos solo 5 o 7, 8. Con lo cual los podéis tener abiertos. E interrumpirme cuando queráis. Vamos al primero de estos elementos. No sé qué pasaba, pero con internet, con el navegador de internet había un problema. La costa oeste de los Estados Unidos, con la convergencia en los smartphones de distintas tecnologías que hacen posible la existencia del smartphone. Y cada una le dan un nombre de ley allá. La ley de Moore dice que la computación, la capacidad de cálculo, los transistores tienen duplican capacidad cada 1,8 años. Esto es verdad desde el año 51. Ahora se ha habido un parón porque se calientan excesivamente cuando hayan llegado a 40 millones de veces superado lo del año 51. Y están esperando la computación cuántica, que calcula no linealmente, sino por capas a la vez, y entonces se produce menos calor por unidad de cálculo, con lo cual va a haber otro salto cuando la computación cuántica exista. La capacidad de almacenaje de datos también se ha ido reduciendo un 50% cada 18 meses desde hace un tiempo. Esto se llama la Kinder's Law. La Henry's Law es que los píxeles bajan un 60% de precio cada año. Y la capacidad de almacenaje y de transmisión de datos baja un 50% cada 9 meses. Todo esto ha hecho posible, al hacerse a la vez, que el smartphone sea lo que es ahora. Pero todo esto hará posible que el smartphone, sea lo que sea ahora, va a seguir teniendo un crecimiento exponencial. Aunque aquí no lo refleje Vamos para atrás. Vamos para atrás. Ahora para atrás va a ser más difícil esto. Donde le hemos cagado. Anterior. Vamos a hablar de la disrupción del sector de la alimentación. ¿Qué está pasando o qué va a pasar en el sector de la alimentación? La comida, en general, proviene de unos animales que se comen unas hierbas, y al comerse las hierbas producen proteína. También las hierbas se producen porque tienen energía solar y hidratos de carbono o minerales que encuentran en la tierra y en el resto. Esto es lo que estudiamos en el colegio, ¿no? La fotosíntesis, y después de la fotosíntesis el proceso de alimentación. La eficiencia de cantidad de recursos para pasar del sol y de los minerales a plantas es de un 10%, y de plantas a animales es otro 10%. Estamos hablando de procesos que son ineficientes. Pero bueno, a base de eso hemos ido viviendo.
En los años 60 hubo unos señores, en los años 65, que entendieron que carbohidratos e hidrógenos y nitrógeno, que son elementos que existen en el aire y en los productos más vulgares y poco apreciados de la Tierra, si pasaban por un proceso de fermentación, se convertían en proteínas. Y esto lo hicieron con yield, que ahora no me sé cómo se pronuncian, no sé qué coño es en español, el yield. A ver, que lo busque. Yield. A ver. 11.6. No llevaré todo el rato hablando solo, ¿no? Estáis por aquí. Estamos. Bien, a ver. El acceso a través de Explorer no funciona correctamente. Perdonad, ¿eh? Anda. ¿No estarás buscando levaduras? Bueno. No encuentro aquí la traducción. JIT, no sé cuál es. Es un grano, como la cebada o el trigo. En los años 65, con JIT y unos microorganismos, lograron sintetizar insulina. Hasta ese momento, para obtener 10.000 toneladas de 10.000 libras de insulina, necesitaban 10.000 libras de páncreas de animal. Y por lo tanto necesitaban 23.000 animales. ¿Vale? Cuando se empezó a sintetizar la primera insulina, era mucho más caro que matar los animales y además era nuevo. Y tuvo una penetración lenta, por caro y por poco eficiente. Pero como cualquier invento de estos, tiene un efecto, como decíamos, disruptivo, multiplicador, y con el tiempo, este proceso que le llamamos de fermentación precisa, o de precisa fermentation, que dicen ellos, va bajando costes, hasta llegar a que es competitivo para entrar en el mundo de la cosmética, y entra. Y es competitivo para entrar en ingredientes de la alimentación, y entra. Y con la curva que tiene, en los próximos 3 o 4 años, va a ser competitivo en el mundo de la alimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que será bastante más barato hacer leche con proteína sólida, con proteína sintética, que con proteína animal. Que será mucho más barato alimentarse con proteína sintética que con proteína animal. Los sabores no los cuento, el formato no lo cuento, pero la tendencia es así, es inevitable. Va a haber una disrupción de esto y van a ir cambiando. ¿Qué pasa con la proteína fermentada? Bueno, pues que necesita de entre 10 y 25% menos de materia prima que la animal, que la proteína animal. 5 veces menos energía, 10 veces menos agua y el 100% menos de tierra. No necesita tierra para crearse una proteína animal, sintética. En Israel está montando una planta que equivale a 5.000 vacas con una tecnología danesa. Y esto está pasando ya.
y eso producirá, pues, lo que sea, tropecientos miles de leche, de kilos de leche, o de proteína animal para alimentar otros, a un coste que va a llegar, primero que seremos capaces de diseñar proteínas como somos ahora capaces de diseñar software. Con todo lo bueno que pueda tener, que no lo sé, porque como no hemos inventado ninguna, pero se supone que bueno, pues que podemos descubrir nuevos sabores o nuevas maneras o nuevas características de las proteínas en términos de salud. Hasta ahora, con solo 12 plantas y 5 animales, se conseguía el 75% de los alimentos. Hay millones de plantas cuya proteína o cuyas características no hemos usado. Y bueno, ahora, a partir de ahora, pues, de una manera muy poco costosa, vamos a poder utilizarlas. Pero sobre todo, va a ser más barata, mucho más barata que la proteína animal. Y por lo tanto, mucho menos contaminante. No contamina esto. Las vacas y los cerdos y la proteína animal son los grandes contaminadores del campo. Esto no contamina, ¿no? Todas estas empresas hoy en día están utilizando proteína sintética. Y vi el otro día una de las que estaba más actualizado. Ya sabéis que yo siempre tengo los datos poco actualizados. Pues que estaba más actualizado y es que no se veían, eran infinidad. Y no hay que no pare. Esto aparece en muchos sectores y va no solo a poderse hacer con proteína, sino que llegaremos a cualquier tipo de molécula, sea una proteína o sea algo más, no sé, un hidrato, lo que sea. Hay que entender que, bueno, ahora vamos a... Esta era la primera parte de la transmisión. En alimentación va a haber una disrupción en los próximos años. No sé si tardarán 3, 5, 10 años, pero puede dejar de ser un problema la alimentación. No es necesario pelearse por terreno ni por agua. Si lo único que vamos a estar es gastando energía, y al final llegaremos al tema de la energía. Si resulta que la energía también es barata, también puede haber manera de abaratarse, estamos en un momento de la vida de la humanidad que muchos de los problemas que hemos tenido, sociales y de pobreza, tienen la posibilidad de ser eliminados. Lo cual no digo que lo sean, depende de los listos o tontos que lleguemos a ser, que como ya sabéis, Einstein decía que él se creía que en dos infinitos, uno era el universo y otro era la tontería humana, y que del universo no estaba muy seguro, ¿no? Pues no sé, pues quizás seamos suficientemente tontos como para no ver las posibilidades que tiene estas cosas. Bueno, vamos al automóvil. En el año, cuando se inicia el primer automóvil, a principios de los 90, de 1900, en 20 años de cero se llega al 95% del mercado. En 20 años es que imaginaros el 2000, el 2000 es hace nada. Pues desde el 2000 ahora, de ir a caballo, hemos pasado el 95 a ir en coche. Pero más, en los automóviles, en 10 años se pasa del 11 al 81. Pero el 81 es mucho, ¿eh? Y todo eso mientras había que construir dos nuevas industrias, la del automóvil, que no existía, y la del petróleo, que no existía. Se tenía que construir toda una nueva infraestructura viaria. Se tuvo que luchar la Primera Guerra Mundial. Hubo una pandemia, como ahora. A pesar de todo, en 10 años se pasó del 11 al 81. Esta es la curva de costes de los coches eléctricos. Ahora andamos por los 10.000 o menos de 10.000 euros. Ya sabéis que los coches eléctricos tienen muchísimas menos partes muchas menos partes móviles que el automóvil convencional, ¿no?
Por lo tanto, es muchísimo más fácil de mantener, muchísimo más fácil de construir. Porque estamos hablando del orden de tener 80 o tener 2000. Es de orden. Bien. Supongamos que está resuelto el tema de la carga, de los sitios de lugares de carga y tal, ¿no? Y los coches van a valer menos de $10.000. Los gurús del tema dicen que una de las cosas que va a pasar no es que vamos a cambiar de coche, es que vamos a cambiar de filosofía de tener coche. El coche va a dejar de ser un bien y lo que vas a tener lo que te vas a fijar es en la hora de un bien propio, lo que vas a tener es alquilarlo o tenerlo por horas o hacer lo que llaman el transporte on demand. Y va a haber gente, va a haber colecciones de coches que serán propiedad de quien sea, que te alquilarán por horas o por minutos o por viaje o por kilómetro el uso del transporte. Teniendo en cuenta que además, de aquí nada, este transporte no necesita conductor. Esto va a pasar, esto ya está pasando, ya en San Francisco hay taxis que no tienen conductor, esto es algo que, pues, lo siento por los conductores y por los conductores de camiones, pero son dos oficios que van a desaparecer. Y además de manera radical, es decir, aquí sí que me pongo encima de la mesa, es que no habrá quien lo pare, o sea, y el conductor de camión o el conductor de taxi que no lo vea, pues lo tiene mal. Lo mejor que puede hacer es comprarse una flotita de coches y alquilarlos por horas, si quiere estar en el mismo sector. Todo esto, fijaros que llega por el 25, entre el 25 y el 30, es cuando la mayoría de cosas empiezan a tener... el transporte como servicio se empezará, se tendrá, será on demand, es decir, a petición, quiero ir al cine, y te llevan al cine. Se hará con coches autónomos eléctricos, existirán, esto también, pues ya te digo, es un tema de 5 o 10 meses. Hay 5 o 10 años, o 3, o ya está pasando. O sea. Y probablemente será mucho más rentable, esto ya lo está diciendo Tesla, de te ofrece ser copropietario de una cadena de coches, y que entonces, bueno, tú tienes una parte, lo usas con un precio especial, y el resto pues lo subcontratas a quien sea, como un taxista, como un taxista pasivo, ¿no? O sea, el coste del transporte como servicio y on demand y por milla será más barato que el coste de la gasolina actual. El coste de mantenimiento, transporte, reparaciones, conductor, que no habrá, etcétera, será más barato que el coste de la gasolina actual. Entonces ya veréis cómo se para esto, porque es imparable. ¿Y qué pasa entonces? La flota de coches será mucho más pequeña. Un 80 o 90% del estacionamiento va a quedar vacante. Y el paisaje urbano, todos los parkings interiores de ciudad van a quedar vacantes. Se puede rediseñar por primera vez en mucho tiempo, ¿no? Bien, ya tenemos un futuro con una comida que no sabemos si es buena o mala. Seguirá existiendo la buena, pero será muy cara. Eso lo tengo clarísimo. Y con un transporte, con todo lo que implica, muy barato y más barato que la gasolina ahora. Quiere decirte que pues te puedes clarísimamente plantear vivir en Salamanca y trabajar en León, o sea, o así. O no necesariamente tener que vivir en el centro de una ciudad para disfrutar de ella, ¿no? O sea, con lo cual la tierra y el precio de la tierra va a cambiar. Lo atractivo ya no será
tengo un gran acceso, fácil acceso al centro, porque lo va a tener de todas maneras. Supongo que lo atractivo serán otras cosas, la comunidad, cómo esté construida, o si los servicios médicos tienen mejor acceso a ellos o algo parecido. Pero el hecho de que el transporte sea más barato y que llegue a democratizarse de esta manera, no solo implica temas menores, implica, como en su día, el cambio de la revolución industrial, un cambio de paradigma de la sociedad. ¿Qué pasa con él? Todo esto está muy bien, pero yo un día le dije a un amigo mío, se lo expliqué, hace años esto se lo expliqué, a Juan Carlos Gil, que es un compañero nuestro de Madrid. Y me dijo, Fernando, todo esto cojonudo, pero lo importante es la energía. Y como es ingeniero, pensé, este es ingeniero. Pero luego pensando, pensé, es verdad. Y las grandes civilizaciones dan saltos o caen cuando sus fuentes de energía se quedan caducas, ¿no? Todo esto es estupendo, pero si tenemos la energía cara, no vamos a ir a ningún lado. Entonces hay, sobre todo, esta empresa que se llama Rethink, que ha hecho el siguiente estudio. Es posible que haya un planteamiento de que el 100% del consumo de Estados Unidos, de Texas, de España, se establezca con energía solar, eólica y baterías de acumulación. Pues esta respuesta ellos responden que sí. Y responden habiendo hecho pues, varios estudios. Lo primero que ahí dicen es, a ver, a partir de ahora hay que tener en cuenta que estamos hablando de la fuente de poder más grande que hay en este momento en la humanidad, que es el acceso a la energía. Con gente que son muy conscientes de ello, mucho. Y que por lo tanto lo político va a tener una gran influencia en el futuro. Y la única tesis que yo voy a expresar y que expresa Rethink es que los movimientos económicos que hay detrás de esto, la fuerza del abaratamiento del mercado va a hacer casi, y no la fuerza del abaratamiento y lo amplio que es y ancho la capacidad de crear cosas que va a haber a partir de ahora, va a hacer imposible de tener el proceso de mejora, crecimiento, democratización, etc. Va a ser imposible el evitar la disrupción. Esta es la tesis de Rethink a la que me apunto. Pero somos todos muy conscientes de que, solo os pondré un ejemplo, Estados Unidos es en este momento la sociedad que está apostando con mayor fuerza por la energía limpia, a pesar de que parece ser que la acusan. En realidad, si miras la inversión que hace en este momento, el 90% de sus inversiones son en energía limpia, cosa que no es aquí, no pasa aquí ni pasa en Europa. Bueno, tiene un estado, que es el estado de Hawái, que es el estado que tiene mayor horas solares de todos los Estados Unidos. Bueno, pues tiene limitado al 50% de la producción de energía solar. ¿Y por qué? ¿Qué explicación hay? Pues ninguna. Hay la explicación de que hay una compañía eléctrica que ha impuesto que necesita, o supongo que habrá dicho que necesita un tiempo de adaptación y que, por lo tanto, que por ahora más de un 50% de producción fotovoltaica pues no es posible, porque además no es sana, además es muy cara, además no se puede acumular por la noche, además es muy tal, que todo eso es mentira. Hoy en día la energía solar es la más barata en coste de cualquiera que haya en este momento, si no le pones regulaciones de transporte o legales, quitándole cualquier tipo de regulación. Uno. En el sol nos da, no sé si está puesto aquí o más adelante, para que os hagáis una idea del tamaño del tema, en 2 minutos de sol recibimos la cantidad de energía que consume el ser humano en 24 horas.
tenemos energía gratis, en enormes cantidades. Hoy en día, insisto, si le quitas la regulación de políticas, tenemos que la energía solar es la más barata que hay. Aquí está, los 2 minutos de sol, el 90% de las solicitudes en USA son solar y eólica. Yo sí trabajé en una siderúrgica. Y una siderúrgica sí que me imagino exactamente cómo es una siderúrgica ahora. Me acuerdo perfectamente cómo era cuando yo empecé, pero sí que ahora pues debe ser una caja en la que entra chatarra por un lado, se muele, se selecciona por métodos ópticos o mecánicos, se almacena, se tira en un horno eléctrico, se afina, horno eléctrico que estará alimentado por o fotovoltaica o por eólica, se afina y se lamina. Y no lo va a tocar, no habrá tocado el hierro ni un señor, ni un solo señor, ni uno, porque además todo era fino y toda la regulación de las plantas se hará por inteligencia artificial, se hará por Internet de las cosas, por lo que queráis. Toda esta empresa va a tener 0 empleados. Si además resulta que la energía es barata, como yo digo que puede ser, bueno, pues ya te puedes imaginar el efecto deflacionario que va a tener el coste del hierro, del acero el día de mañana, ¿no? Bueno, pues ya hoy existe una empresa, una siderúrgica Nucor, que ha firmado un acuerdo con Electricité de France, esto es curioso, para una planta de energía solar en Texas. O sea, tampoco es un tema que la energía solar solo sirva para mover un cochecito o calentar el agua, no. Te mueve una siderurgia. A ver. La curva de descensa de costes de las energías solares y del viento no tienen paragón en otro tipo de energía. Estén donde estén, que yo te digo que ahora son las más baratas, es que todavía estarán más baratas. Se prevé una disminución de costes del 72% en los próximos 10 años. O sea, se queda a la mitad. No hay otra energía que baje a la mitad. Y esta es probablemente una visión pesimista. El solar, en el viento lo mismo. Tiene una capacidad de decrecimiento brutal, ¿no? Que no hay en otras. Las acumulaciones. Pues las acumulaciones también tienen un decrecimiento en coste y son disruptivos. Ahora hablaremos de las acumulaciones, que es el tema que a mí me pareció más extraño, ¿no? Pero sí es verdad, la convergencia de solar, eólica y baterías, al ser la fuente de energía más barata, los que serán aún más baratas la próxima época, la disrupción es inevitable, a pesar de que se puedan poner en contra de Endesa y el IBEX 35 y quien quiera, ¿no? Vamos a hablar de lo que vamos aquí. Estos tíos lo primero que hicieron es coger la demanda de Texas, Nueva Inglaterra y no sé qué otro. Y vieron las horas de sol y de viento y la cantidad de almacenaje que necesitaban. La primera conclusión que tuvieron es que era técnicamente posible cubrir el 100% de la demanda con solar, viento y baterías. Y que la capacidad de almacenaje de las baterías, que se pensaba que podía ser enorme, pues creo que llegaba ahora no me acuerdo, algo así como 12 horas. No necesitaban más. Y creo que era menos, pero bueno, digo para no exagerar. Con lo cual, vamos a imaginar que estos señores de Rethink, que están aquí a la izquierda, tienen razón. Por cierto, las baterías estas ya no son de litio, no sé qué, carísimas. Este tipo de batería, que da un poco igual lo que pese, puesto no se mueve, se queda quieta, son de arena, de no sé qué, con lo cual no son contaminantes y además son baratas. Este texto lo que te dice es que
la sustitución de una energía por otra, de un sistema antiguo por otro, no es como una mariposa, no es una oruga y una mariposa. No de una oruga no sale otra oruga, de una oruga sale una mariposa. No hay una sustitución uno por uno del coche y el caballo. Te sale otro tipo de sociedad después de todo esto. Bueno, vamos a intentar explicaros esto. Claro, si te tomas en serio este tema, tú puedes, quiero decir que te lo crees, tú tienes que establecer un equilibrio entre la capacidad de producción eólica y la capacidad de almacenaje. ¿Vale? Entonces, depende de los costes de cada uno. Hoy en día es más caro el almacenaje. Cuanto más almacenaje hagas, pues más cara será la energía final. Y cuanto menos, con lo cual, al final se produce una curva con un mínimo, donde se combina la cantidad de almacenaje y la cantidad de producción que necesitas, ¿no? Cuando tú llegas a esta curva, habrás, dicen ellos, alcanzado una capacidad de producción que te cubra los picos mira, estos son California, Texas y Nueva Inglaterra. Los picos de demanda de estos sitios. Si tú inviertes para no solo cubrir los picos y estar cubiertos, sino inviertes un poco más en este mismo sector, en estos mismos temas, con lo cual es una inversión marginal y con lo cual tendrá un coste menor que la inversión inicial, es una inversión marginal. Sin embargo, tú vas a tener una sobreproducción de electricidad que se te va a producir en teoría gratis o casi gratis. Esta energía marginal para cubrir los picos y superarlos puede llegar a dar suficiente energía para el transporte y residencia en Texas, con un 20% más de inversión. Con lo cual tienes unos retornos de inversión brutales si sigues los consejos del Think. Lo han mirado también en Alemania y lo han mirado en Arkansas. A ver, en resumen, porque estos señores se acabaron. Hay tres sectores, al menos tres, en el que, si Dios quiere, podremos ver unos cambios brutales en la sociedad. Uno, la comida. Se puede llegar a liberar si comiéramos el 100% de proteína animal y dejáramos morir a todas las vacas. Globalmente se podrían liberar 2,7 billones de hectáreas, que es el equivalente a Estados Unidos, China y Australia juntos. Por supuesto, no esperamos que se haga tanto, pero va a haber un equilibrio. Va a haber un equilibrio distinto en lo que es el uso de la tierra. La reducción de las emisiones de alimentación más las emisiones de los transportes, si se hace de energía limpia, con el transporte on demand de coche autónomo y eléctrico, hará que pues probablemente en los años 35 se haya reducido el 90% de emisiones de carbono. Y más allá se llegará a emisión negativa. ¿Sí? Que habrá menos carbono en el aire de lo que habría si el hombre no existiera, porque seremos emisores de carbono. Bueno, y todo esto
nos crea, si nos lo creemos y políticamente es posible, pues una nueva sociedad que tiene que va a ser mucho más local. Pensar que todo esto hay que juntarlo con las impresoras 3D, con el acceso al conocimiento que vamos a tener todos cada vez más clarísimo en Internet, etc. No quiero alargarme más porque es que no es el día. Yo creo que es el día de que empecéis a plantearme dudas o decirme que no, o proponerme que vosotros vais a hacer un estudio sobre el sector tal y que me encantará oír. Ahora, si sois tan amables, podríais abrir los micrófonos y yo voy a sacar el... Fernando, buenos días. Presentación. Voluntaria positiva, ¿verdad? No. Presentación. Dejar de compartir. Querría comentarte algo, Fernando, si puede ser. Te oigo muy bajo. Digo, me gustaría comentarte algo respecto al tema automóvil, cuando lo creas oportuno. ¿Ya? Ánimo. Ánimo. Ah, vale. Bien, se trata de lo siguiente. Tú has hablado de la disrupción que puede significar en la situación actual en el tema del automóvil, el transporte, la distribución, la logística, etc. En el tema del automóvil, si se está llegando a nivel de conducción autónoma, creo que el máximo es 7 o 6, perdón, estamos a nivel 2, 3 y comercializable. La pregunta es no tanto técnica, sino como legal. ¿Cómo podría quedar en esta, digamos, nueva etapa la responsabilidad civil de la persona que es propiedad, que tiene la propiedad de un vehículo o de una flotilla o de la empresa que da la flotilla en caso de un accidente o en caso de algo parecido? O sea, ¿quién representa la responsabilidad civil de estas acciones? Eso por un lado. Por otro lado, en el tema de distribución, ya todos veis en televisión de que pronto vamos a recibir los encargos a través de drones. También habrá que regularizar el espacio aéreo y quién tiene responsabilidad sobre este espacio aéreo, que algo está regulado, pero si se masifica, entiendo que será un tema más legal que de otra cosa. Sí. A ver, cuento. Lo primero, si es verdad que el conductor de Tesla es 8,7 veces más seguro que el conductor humano, y yo creo que es verdad. Resulta que obligando a los conductores a no ser humanos, los daños se reducen en un 90%, ¿no? Con las compañías de seguros, fácilmente pueden los propios constructores de coches te pueden alquilar el coche con un seguro de que si el hardware o el software falla, pues y va a ser y el incidente va a ser pues 10 veces menor que el seguro tal. Es decir, lo que va a ser difícil es encontrar una compañía de seguros que te asegure a ti como conductor humano. Eso sí va a ser difícil, ¿vale? Porque no querrán, porque son muy inseguros. En cuanto a los drones, no solo en los drones, en todo, es que hay muchísimas cosas por determinar y no se sabe cómo se determinarán. Efectivamente, el last mile, la última milla, es algo que está viniendo de manera muy desordenada,
No sabemos si al final va a haber en cada esquina una caja que te van a dejar ahí las cosas de Amazon, o que las nuevas casas tendrán en el techo algo para que los drones aterricen. No tenemos ni idea, pero algo habrá. Pero es que de todas maneras las casas cambiarán. Yo tengo la desgracia que tengo muchos años y no lo veré. Me encantaría ahora tener 20 años, me encantaría. Pero, a todos. Entre otras cosas, a todos os apuntáis todos. Entre otras cosas porque no me dolería la cabeza. Pero sobre todo por ver esto, es decir, yo podría vivir perfectamente en el campo, que siempre me ha gustado, sin ningún problema. Cuando tenía 20 años y vivías en el campo, no podías hacer nada. Ahora todo lo puedes hacer, todo estás conectado. Y bueno, pues te vendrán drones, pues te vendrán, y empezarán por el campo y luego acá llegarán a la ciudad, quizás. Hay millones de cosas que van a cambiar, millones de posibilidades para el creativo con un poco de sentido común. A mí se me ha agotado, pero tú piensas juntar los 5 ingenieros para determinar cómo de verdad debería ser la entrega de la última milla en el barrio de tu tal. Pedir un crédito, os lo van a dar, implementarlo y tenéis una empresa de cuidado de pato, que dicen en mi tierra. Quiere decir una empresa muy buena. Me ha escapado. Pero no, es decir, cosas por hacer ahí infinitas incógnitas. Infinitas. Y uno de vosotros me dijo la última vez, has hablado mucho de cosas y no has hablado de personas. Yo me sentiré muy cómodo el día que queráis hablar de personas, de lo que va a implicar moralmente una serie de decisiones, que las va a haber y habrá que tomarlas. Bueno, las tomaremos queramos o no queramos. Bueno, ya tu hijo o tu nieto va a tener que tomar la decisión de si modifica genéticamente su hijo o no, porque la modificación genética de la generación que nace ahora, quizás no, pero en 10 años te la van a ofrecer. Y pues tú la querrás o no la querrás, no lo sé. Pero si no la quieres, cosa que me parecería muy bien, va a estar en desventaja con el que la quiera. Va a haber un chino que sumará 10.000 veces más rápido. No sé para lo que le servirá al chino, ¿eh? Pero ostras, da miedo, ¿me entiendes? Yo también quiero que el mío sume muy bien. O sea, humanamente la relación se complicará mucho. Habrá mucho menos tiempo. ¿Tú no has visto en el metro ahora en Barcelona la cantidad de niñas? De repente estaban todas las niñas con esto así. Pues los vas a ver el doble, atontados y mirando al cielo, porque estarán en una realidad virtual que los tíos estarán volando por encima de Haití y estarán dándole al tuyo. Algunos se la dará, algunos se pegará la bofetada. Y verás gente abobada, así, porque están en otro mundo. Entonces, la conexión a las personas de 1 a 1 o de 5 a 5, no sé si será más fácil. Lo que habrá es menos tiempo, porque habrá 20.000 maneras de distraerse, sin gente. Esto ya nos ha pasado cuando nosotros éramos niños, sin los amigos no éramos nadie. Y estábamos todo el día jugando a pelota y a color y tal. Y hoy en día los niños muchas veces juegan uno al lado del otro, pero cada uno en su partida de ordenador, ¿no? Esto ya ha pasado y pasará, ¿no? Pasará más. O sea, realmente el cambio es brutal en todos los sentidos. Y no falta tanto. Bueno. Gracias. El tema de la energía de fusión. Perdona, Manel, no te oigo. Sí, el tema de la energía de fusión, ¿cuándo se ven? Es que no creo que lleguemos a utilizarla, o la utilizaremos muy, muy relativamente. Está corriendo tanto la energía fotovoltaica y el almacenaje, que la energía de fusión, que implica enormes inversiones, pues yo creo que sí, la estudiarán, pero yo creo que durante un tiempo seguirá siendo una energía marginal, a no ser que tenga efectos militares, que eso puede ser, o de
o de transporte que yo desconozca. Por ejemplo, con la energía que yo te he dicho, es energía eléctrica, pues a Marte no llegas, creo yo, creo. Sigo siendo abogado, no me... En cambio, con una difusión igual sí, no lo tengo ni idea, porque tiene pues un mayor poder por segundo, por litro, por mililitro, por lo que sea, ni idea. Pero no, en este momento, desde luego, el hidrógeno está perdiendo. El hidrógeno no es una fuente de energía, es un combustible que necesita de toda una infraestructura, de una inversión muy grande para llegar a ser productivo. Y puestos a cambiar, yo creo que se está apostando claramente por el eléctrico, el híbrido eléctrico y el eléctrico el día de mañana. Y de la fusión, pues no lo sé. Pero no necesariamente necesitamos de la fusión para que el cambio sea radical en el tema energético. ¿Y la privacidad hasta cuándo nos va a durar? ¿La? Privacidad. No, bueno, depende. En China ya no te dura. En China no existe. No existe. No tienes la más mínima posibilidad de estar tal. Bueno, y aquí va a durar muy poco. No, y aquí tampoco. Es decir, ¿Y podremos tener nosotros acceso a nuestra privacidad, saber lo que saben de nosotros? Pues aquí habrá una lucha entre los países y las filosofías. Pero es que es otro debate, ¿no? O sea, va a tener que haber un debate entre el ser humano y el grupo, ¿no? Y el grupo como entidad, entre el Estado y el individuo, que ya no será de quien tiene los medios de producción, como era en el principio de la Revolución Industrial, que produjo dos teorías, una la comunista y otra, digamos, la capitalista, ¿no? No, son temas más esenciales, más de quién es dueño de tu cuerpo, tú o tu grupo, o ni tú ni tu grupo. Son debates, es que si empezamos por aquí, yo tengo el miedo de que penséis que tengo una deriva religiosa que os quiero, que no es verdad. Pero los utilitaristas te van a decir que el cuerpo no es tuyo y que si lo necesitan pues lo usan, que si con 10 gramos de tu cuerpo salvan a 100 señores del pueblo al lado, pues mala suerte, macho, que te cogen los 100 gramos de donde sea. Es decir, pero son debates muy, ya te digo, muy profundos, que van a venir y que pues alguno de ellos, gracias a Dios, no lo viviré. Por un lado tengo ganas de ver lo de los coches y por otro no tengo ninguna ganas de ver cómo solucionamos lo de los debates. De todas maneras hay que tener una cierta... Yo he estado por primera vez en Grecia hace 2 veranos, os lo recomiendo a todos enormemente. Esos tíos, con un calzoncillo y una sábana, montaron la filosofía de la vida y de los hechos más estructurada e importante que ha habido nunca. Todo el resto ha sido o darles la razón o quitarles la razón. Pero no ha habido nadie que haya dicho algo más serio que lo importante para el ser humano es quién soy, qué hago aquí y para qué vivo, ¿no? Y cuál es y eso lo plantearon los griegos con, insisto, una sandalia, un calzoncillo, un bastón y nada más. Entonces eso de que nada más esa pobreza cuando estaba ahí lo vi. Yo había estudiado filosofía griega, etc. Pero no había tocado con los dedos lo admirable que era. No era, no sé si habéis estado en Sudáfrica o en Argentina, ya que son países exuberantes, bestiales, brutales, que la naturaleza, Canadá, que la naturaleza tiene una fuerza tremenda y te lleva a pensar que, bueno, que aquello... No, Grecia es una piedrecita y un algarrobo.
Y esos tíos con piedras y algarrobos tenían dioses. Es que era para tener rapas, no dioses, ¿no? O sea, es admirable la capacidad de, bueno, os recomiendo. Pues tendrá que, si los griegos hicieron esto con 2 roquitas y una rata, pues nosotros con todo el invento tal, saldrá gente buena. Hay gente buena en todos lados. Y saldrán y habrá debate, pero debate muy, ya te digo, no muy complicado, no, muy elemental. ¿De quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué estás aquí? ¿Vale? Oye, ¿sabéis cuál es el 11º mandamiento de la ley de Dios? Pues es no molestar. No, yo estoy encantado con vosotros, os agradezco mucho la paciencia que habéis tenido conmigo. Me quedo a vuestra disposición para todas las veces que queráis. Me encantaría que alguno de vosotros cogiera pues, un sector y dijera, oye, yo creo que en mi sector, y que yo lo pudiera escuchar y me prometo estar callado. Y en fin, y muchas gracias de nuevo. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Fernando. Hasta otra. Vosotros.